Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy, después de haber visto la demostración de algunas de las expresiones más importantes de las derivadas de funciones, vamos a trabajar con aquellas derivadas que en un principio son las más relevantes y las que más vamos a utilizar. No vamos a demostrarlas todas, porque como os dije, algunas de ellas, los límites que tenemos que resolver son un poquito más complicados de lo que realmente nos interesa por el momento, pero al final lo que vamos a comprobar es que si realmente esa definición de derivada que teníamos en un punto como la pendiente de la recta tangente se cumple. Entonces, para ello vamos a hacer una especie de tabla o de glosario con el cual vamos a ir determinando cada una de las funciones de las derivadas de las funciones más importantes. Entonces, la primera de ellas que vamos a ver es la función constante. ¿Ok? Ya recordáis la función constante, que era básicamente un número cualquiera, 3, 5, 7, 8, 24, menos 1, el número que sea. Pues tendremos que su derivada será igual a 0. Es decir, la derivada de una constante siempre es igual a 0. Aunque la propia constante sea un 0, porque recordad que el 0 no deja de ser más que una constante, la derivada de 0 también será igual a 0. Vamos ahora con las derivadas de funciones polinómicas, es decir, x elevado a n, cualquier n, sin excepción. ¿Qué es lo que haremos? Pues tendremos que básicamente esta derivada será f' de x, bajaremos la n del exponente como si estuviera multiplicando y después la x la elevaríamos a n menos 1. Es decir, la elevaríamos a un exponente menos del que teníamos anteriormente. Por ejemplo, aquí podemos ver un caso. Si tenemos que f de x es igual a x al cubo, pues tendremos que f' de x será bajo el 3 y x lo elevo a 2, es decir, 3x al cuadrado. Como siempre recordad que esto, ahora si lo comprobamos en un punto, veremos que si yo aquí sustituyo el punto que sustituye aquí arriba, tendré que básicamente será la pendiente de la curva en ese punto. Entonces, para ello, voy a venir aquí, voy a pintar la curva x al cubo y voy a seleccionar un punto que me interese. Uno que sea sencillo, por ejemplo, el punto x igual a 1 y igual a 1. Trazaré la recta tangente por este punto a esta curva y veré que tiene una pendiente concretamente de 3. ¿Ok? ¿Y ahora qué ocurrirá? Si yo aquí sustituyo f' en el punto que he sustituido, que era el 1, me quedará 3 por 1 al cuadrado, es decir, 3 por 1, es decir, 3. Exactamente igual la pendiente que acabamos de obtener. Por lo tanto, es correcto lo que acabamos de ver. Siempre tenemos que verificar, lógicamente, que las expresiones que tenemos sean aplicables a nuestras funciones. ¿Vale? Vamos con la siguiente, que es la función exponencial, es decir, e elevado a x. En este caso, es muy sencillo. Su derivada es exactamente la misma función, e elevado a x. Por tanto, aquí podemos coger un ejemplo muy sencillo. Yo puedo decir que como f de x es igual a e elevado a x y f' de x sería igual a e elevado a x, de nuevo vengo aquí, borro todo esto, pinto la función e elevado a x y, por ejemplo, puedo coger un punto que sea sencillo, este de aquí, el x igual a 0 y igual a 1. De nuevo trazo la tangente por este punto a esta curva y mido la pendiente. Y veo que me sale pendiente igual a 1. Pues vamos a ver, si yo sustituyo f' de 0, porque estamos en el punto 0, tendré que esto será e elevado a 0 y si recordáis cualquier punto elevado a 0 es 1. Por lo tanto, como podemos ver, se cumple. Vamos con el siguiente, que en este caso tendríamos la función exponencial, pero de cualquier base, ¿ok? De una base que no sea exactamente e. Pues en este caso tendremos que su derivada será, de nuevo, la misma función que tenemos, a elevado a x, pero multiplicado por el logaritmo neperiano de a. ¿Ok? Esto es muy importante, que esta será su derivada. Por lo tanto, aquí vamos a coger, por ejemplo, la función f de x igual a 2 elevado a x, por decir algo. Por tanto, su derivada será f' de x, será 2 elevado a x por el logaritmo neperiano de 2. ¿Ok?
Esto, como no sabemos exactamente cuánto vale el logaritmo neperiano de 2, pues tendremos que seleccionar un punto. Por ejemplo, yo voy a coger el punto x igual a 1 para que nos quede sencillo, y esto será 2 elevado a 1 por el logaritmo neperiano de 2, o lo que es lo mismo, 2 logaritmo neperiano de 2, que esto es aproximadamente 2 logaritmo neperiano de 2, 1,37, más o menos. ¿Ok? Entonces, si yo aquí pinto la curva, en vez de e elevado a x, 2 elevado a x, ¿qué es lo que me quedará? Que en el punto, mucho cuidado porque aquí estamos en el punto 0,1, yo aquí había escogido el punto x igual a 1, ¿vale? No el punto x igual a 0. Entonces, este punto aquí lo voy a borrar, voy a marcar el punto en x igual a 1 y ahora marco la tangente por aquí y determino la pendiente. Y si nos fijamos nos sale ese 1,39 aproximado. Ya sabéis que en los logaritmos y en las exponenciales muchas veces tenemos que aproximar, pero básicamente, y por cierto, en efecto es 1,39, no 1,37, porque yo aquí tenía 1,386. Por tanto, esto es 1,39. Por tanto, ya tenemos otra función que se verifica. Vamos ahora con la función logaritmo neperiano. La función logaritmo neperiano de x, su derivada será simplemente f' de x, será 1 entre x. ¿Ok? Por tanto, si yo ahora de nuevo pinto la función logaritmo neperiano de x, vengo aquí, pinto logaritmo neperiano de x, esta será mi función y tendré que calcular concretamente en el punto x igual a 1, es decir, f' de 1 porque es el punto que voy a seleccionar. Podríamos seleccionar cualquier punto, lo único que yo cojo el 1 en estos casos porque suele quedar un valor bastante sencillo. Entonces, en f' igual a 1 tendré 1 entre 1, que será 1. Por tanto, la derivada en ese punto, la pendiente de la recta tangente en ese punto debería ser igual a 1. Y si os dais cuenta, vengo aquí y tengo exactamente esa pendiente igual a 1. Por lo tanto, es correcto. Vamos ahora con la función logaritmo en general de cualquier base, logaritmo en base a de x. Pues tendremos que su derivada será de nuevo 1 entre x y abajo multiplicando por el logaritmo neperiano de la base. ¿Ok? Por tanto, yo aquí de nuevo voy a coger el punto 1 y me quedará, por ejemplo, si yo cojo la función f de x igual al logaritmo en base 2 de x, pues tendré que f' de x será, f' de x concretamente será 1 entre x por el logaritmo neperiano de 2 y f' en 1 deberá ser 1 entre 1 por el logaritmo neperiano de 2, o lo que es lo mismo, 1 entre el logaritmo neperiano de 2. Vamos a ver cuánto vale el logaritmo neperiano de 2. 1 entre el logaritmo neperiano de 2. Esto es aproximadamente 1,44. Y si venimos aquí y en vez de pintar el logaritmo neperiano, yo pinto el logaritmo en base 2, que lo tengo aquí, de x, puedo borrar esto por aquí, me quedará que justo la pendiente en ese punto x igual a 1 es 1,44, que es exactamente lo que habíamos calculado aquí. Repito, chicos, que esto lo podemos hacer en cualquier punto. Yo lo estoy haciendo para el punto x igual a 1 porque nos queda relativamente sencillo. Por ejemplo, ahora vamos a entrar con otras funciones que el punto x igual a 1 no nos es tan válido. ¿Ok? Primero vamos a ver las funciones raíz, que la raíz sí que la vamos a ver con el punto x igual a 1. Tendremos, por ejemplo, la función f de x igual a la raíz de x. Esta, si recordáis, vimos el otro día que su derivada era 1 entre 2 veces la raíz de x. Por tanto, si yo calculo f' de 1, esto será 1 entre 2 veces la raíz de 1, o lo que será lo mismo, 1 medio. Por tanto, si yo aquí pinto la función raíz de x, vamos a poner x elevado a 1 medio, me quedará en efecto que la pendiente de la recta tangente, como podemos ver, es 0,5, tal y como esperábamos. Pero ¿qué es lo que ocurre si la función f de x tiene un índice cualquiera aquí y un polinomio cualquiera aquí? ¿Ok? Recordamos que esto yo lo puedo expresar como una potencia
y podría decir que esto es lo mismo que x elevado a m entre n. ¿Nos acordamos que las raíces y las potencias tenían una convertibilidad directa? Pues ¿qué es lo que ocurre? Que este ejemplo me lleva directamente al caso que tengo aquí arriba, es decir, al segundo caso que hemos visto. ¿Cómo sería la derivada de esta función? Pues yo tendría que f' de x sería básicamente m entre n por x elevado a m entre n menos 1. ¿Ok? Porque al final este número que tengo aquí puede ser entero, puede ser natural, puede ser fraccionario, puede ser de cualquier tipo. ¿Vale? Por ejemplo, supongamos que yo tengo la función donde m es igual a 1 y n es igual a 3. Es decir, que tendría, por ejemplo, la raíz cúbica de x. Por tanto, su derivada, f' de x, sería 1/3 por x elevado a 1/3 menos 1. O lo que sería lo mismo, 1/3 por x elevado a menos 2/3. Y esto, si lo transformamos, es lo mismo que 1/3 por 1 entre la raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Ok? Si nos acordamos, el menos significa bajarlo al denominador y el 2/3 significa ponerlo en forma de raíz. ¿Qué ocurre? Que si yo ahora sustituyo para x igual a 1, pues me quedará que f' de 1 será básicamente 1/3 por la raíz cúbica de 1 al cuadrado. No deja de ser más que 1 al cuadrado, raíz cúbica 1, 1 entre 1 es 1, por tanto deberá ser igual a 1/3. Entonces, si yo determino cuánto será la pendiente de la recta tangente de la raíz cúbica de x en x igual a 1, pues vengo aquí, pongo, en vez de x elevado a un medio, pongo x elevado a 1/3, y como podéis ver, me queda ese 0,33, que 0,33 no deja de ser más que 1/3. Es exactamente lo mismo. Esto que acabamos de ver aquí lo podríais aplicar exactamente para cualquier valor que os interesase. ¿Ok? Vamos ahora con el siguiente ejemplo, que el siguiente ejemplo que tendremos será la función f de x igual al seno de x. Aquí que tendremos, pues que su derivada será simplemente el coseno de x. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso me va a interesar más determinar el valor, por ejemplo, en x igual a 0, es decir, que f' de 0, que esto será el coseno de 0, que si recordamos deberá ser igual a 1. Por tanto, cuando vengo aquí, tendré la función f de x igual al seno de x y, como podéis ver, en el punto, mucho cuidado, en el punto x igual a 0, este punto he de moverlo porque estamos en x igual a 1, si vengo aquí, tengo que la pendiente es exactamente 1, tal y como habíamos previsto. ¿Ok? Y ahora si me voy, por ejemplo, a la función f de x igual al coseno de x, tendremos que su derivada será menos el seno de x, ¿vale? No será simplemente el seno, sino que será menos. Y aquí, ¿qué valor nos puede resultar? Pues, por ejemplo, podríamos poner pi medios, 3 pi medios, algún valor que fuera así bastante bueno. Aunque también podríamos poner el 0, porque si yo pongo, por ejemplo, f' de 0, me quedaría que esto sería menos el seno de 0, que esto, si recordáis, tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Si yo aquí pongo en vez del seno, pongo el coseno, tendremos que justo en este punto la pendiente es nula. ¿Ok? Pero cuando llegase, por ejemplo, aquí a pi medios, tendríamos esa pendiente de menos 1, justo aquí donde corta con el eje, ese pi medios, ya sabéis que pi medios lo tenemos que aproximar, tendríamos a pendiente de menos el seno, es decir, de menos 1. Y cuando nos fuésemos a 3 pi medios, tendríamos la pendiente de más 1 porque sería más el seno, perdón, sería menos el seno, es decir, menos 1, por tanto nos quedaría más. Como podéis ver, chicos, aquí tenemos muchas derivadas que tenemos que ir aprendiéndonos poco a poco y que iremos trabajando despacio con cada una de ellas, ¿ok? Como os he dicho, se pueden deducir todas a través de la expresión, pero como estas son las más útiles, las que más vamos a dominar y sobre todo las que son relativamente más importantes, al final de tanto utilizarlas, nos las aprenderemos de memoria. Otras derivadas que existen, si las necesitamos en algún momento en concreto, las utilizaremos, pero por el momento nos quedamos con estas. Hemos visto que todas y cada una de ellas funcionan para cada una de sus funciones teniendo en cuenta la definición que dábamos. Recordamos, derivada de una función en un punto es equivalente a la pendiente de la recta tangente en dicho punto.
Como siempre os digo, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros lo intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.